Bendiciones para todos los que están ya sintonizando esta transmisión. En la última enseñanza que tuvimos, veíamos cómo es que Cristo es idéntico al Padre. Y qué importante es que nosotros pongamos el cuidado de que si Cristo es idéntico al Padre, nosotros tenemos que ser igualmente, y no solamente ser, sino hacer, en este caso igualmente. Veíamos también, y quisiera repasar esa parte cuando dice en Colosenses capítulo 2, del 8 al 10 en la versión Message. Dice: cuidado con las personas que intentan deslumbrarte con grandes palabras, dice, y doble discurso intelectual. Quieren arrastrarte a argumentos interminables que nunca equivalen a nada. Difunden sus ideas a través de las tradiciones vacías de los seres humanos y las supersticiones vacías de los seres espirituales. Pero en esta segunda parte, como dice esta versión, me llama mucho la atención. Dice: pero ese no es el camino de Cristo. Todo lo que Dios se expresa en él para que puedas verlo y escucharlo claramente. Recordemos que Cristo se expresó y se dejó ver claramente, o dejó ver al Padre claramente, y el mensaje que nosotros damos no solamente es el mensaje cuando hablamos de acuerdo a las Escrituras, sino es que nosotros somos ese mensaje. Pero dice en la continuidad de este verso, dice: no necesitas un telescopio, un microscopio o un horóscopo para realizar la plenitud de Cristo. Me llama mucho la atención esa parte, porque algunas veces escuchamos comentarios, escuchamos argumentos también de alguien que de repente dice: mire, pero a él o a ella lo que tiene de Dios lo tiene, pero desde plano muy adentro de su corazón, muy allá en el fondo. Pero cuando dicen eso, a veces es porque, como dice esta versión, como que necesitaran un telescopio o un microscopio para llegar a ver lo que realmente tienen de Cristo en sus vidas. Y otros, dice dentro de esta versión también, hasta menciona un horóscopo, como que necesitan de un recurso que es del sistema, naturalmente, que todo está influenciado por Satanás, para poder descubrir qué es lo que tienen, qué es lo que vendrá a sus vidas. Están ajenos a lo que el Señor está haciendo. Por eso venimos enseñando desde hace mucho tiempo también que Cristo, Él se da a entender. Él quiere que nosotros conozcamos, primero que le conozcamos al Padre, los conozcamos a Él, pero también conozcamos lo que Él está haciendo. Sin nosotros entender lo que Él está haciendo, tendríamos una vaga idea de lo que realmente sucede en este tiempo. Pero me gusta tanto porque finaliza diciendo: cuando vienes a Él, esa plenitud también se une a ti. Su poder se extiende sobre todo. Eso me hace recordar cuando Cristo enseña y dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. En Colosenses 2:9, en la versión TLA, dice: Cristo es completamente igual a Dios. No es parecido, es completamente igual. Pero dice también: y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo.
Bueno, cuando dice a ustedes no les falta nada, pues porque algunos creen que todavía les falta mucho para lograr o alcanzar. En primer lugar, tenemos que tener claro que ya recibimos nosotros la plenitud de Dios. Ya está en nosotros. Por eso dice, no les falta nada. Somos uno en Él. Somos uno juntamente con Cristo. Entonces, dice esta otra versión en la NTV, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Entonces, es posible que en este cuerpo humano, en ese cuerpo humano que tienes, es posible que esté habitando la plenitud de Dios, por supuesto, como lo dice acá. Habita en Cristo toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes, sigue diciendo, también están completos, pero dice, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces, cuando dice, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Tu hermano o hermana, donde quiera que te encuentres, si tú has nacido de nuevo, entonces esta palabra la debes de tener muy clara. Estás unido, estamos unidos a Cristo. Por eso es que estamos completos. Por eso es que no nos falta nada al entender claramente lo que la palabra dice. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, si David declara esta verdad, pero David no participó de el nuevo nacimiento porque Cristo no había venido, ¿cuánto más nosotros entonces que Cristo hemos nacido de nuevo reconociendo el señorío de Cristo, habiéndonos bautizado? ¿Cuánto más nosotros no participamos entonces de la vida de Dios, de la vida de Cristo Jesús en nosotros? Por eso allí en Juan 17:23, en la versión TPT, dice, vives plenamente en mí, y ahora dice, vivo plenamente en ellos. Aquí esa conexión es muy importante, porque dice, vives plenamente en mí, habla de Cristo, Jesús y el Padre, pero aquí es donde ya nos incluye a nosotros, porque dice, y ahora vivo plenamente en ellos. Ese vivo plenamente en ellos tiene que ser una realidad en nosotros. No es por fe. Yo digo que por fe, cuando dicen así, algunos como una forma de justificar algo, cuando lo dicen también como tratando de decir sí, pero no estoy tan seguro, pero por fe. No, no es así. Por eso la afirmación de Cristo, como la hace en esta versión TPT de Juan 17:23, es y ahora vivo plenamente en ellos. Entonces Cristo Jesús está viviendo plenamente en ti y está viviendo plenamente en mí. Esa es una realidad. No está entonces en tela de discusión o de duda para otros si Cristo vive o no en nosotros. Él vive y vive plenamente. Y sigue diciendo, para que experimenten la unidad perfecta. Bueno, cuando hablamos nosotros entonces, entendemos de la unidad perfecta, significa que hay que conocer el origen. Para algunos, la unidad perfecta tiene que ver con la persona con la que me voy a casar. Es que yo no quiero equivocarme y es correcto. Pero algunos llevan el matrimonio como que allí es donde se debe dar la unidad perfecta.
y no digo que no. Pero antes que el matrimonio, debemos de ir al origen. Antes que el matrimonio está la vida de Dios en nosotros. Esa unión juntamente con Cristo. Por eso es que, hablando siempre de ese mismo tema del matrimonio, a muchos no les funciona, no les ha funcionado y se vuelve tan complicado. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, pero una de ellas es que quieren encontrar la pareja ideal para hacer el matrimonio perfecto. Pero esto no es posible si no entendemos primeramente que la unidad perfecta tiene que ver con la persona de Cristo. Por eso, así como Jesús lo declara, vives plenamente en mí, le está diciendo el Padre, y ahora yo vivo plenamente en ellos para que experimenten la unidad perfecta. Ahí es donde se experimenta, ahí es donde se vive esa realidad de Cristo en nosotros. Él viviendo plenamente. ¿Qué es vivir plenamente? Es integralmente. Cada área de nuestra vida debe demostrar quién está gobernándonos. Cada área de nuestra vida debe mostrar nuestra unidad perfecta. Por eso es que Jesús hacía igualmente que el Padre, porque Él evidenció esa vida. Ahora bien, cuando dice para que experimenten la unidad perfecta, es que Él y yo, cuando hablamos de Cristo, Él y yo somos uno. Somos uno en Él. Quiere decir que no hay dos maneras de pensar. No, quiere decir que no hay dos acciones diferentes. No, el ser uno tiene que ver con una sola acción. O que toda acción que nosotros tenemos tiene que ver con la revelación de Cristo en nosotros. Es Cristo no solamente dando a conocer una faceta, sino integralmente. En la versión hispanoamericana dice, como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a ti. Para que el mundo reconozca. ¿Qué es lo que el mundo conoce hoy día? De acuerdo a lo que el mundo conoce, es así como el mundo reconoce. El mundo hoy conoce que hay cualquier cantidad de religiones. El mundo no tiene mucha dificultad para reconocer las diferentes religiones. Hay ciertas señales que emite cada religión. Entonces, para el mundo, en parte no le es difícil decir, es un evangélico, es una evangélica. Pero ese no es el reconocimiento, el reconocer que habla acá cuando dice,
y así el mundo reconozca. Es que el mundo va a reconocer cuando nosotros evidenciemos esa unidad perfecta que tenemos con Cristo. Nuestras decisiones obedecen a esa unidad perfecta. Estamos completos en Él. Entonces, no tiene que ver con asunto de matrimonio, no que allí no se da también ese misterio, pero hablo, como dice el apóstol Pablo, referente a Cristo y a la iglesia, que es algo mayor, por supuesto. Es nosotros mostrando a Cristo en nuestro diario vivir. Pero alguien diría, sí, pero todavía hay muchas cosas que necesito corregir. De eso se trata. Pero corregir algo no tiene que ver con que yo me sienta mal y al rato o al día siguiente o a los días vuelvo a lo mismo. No, corregir algo tiene que ver con que fue mostrado, fue evidenciado por el Espíritu Santo que ahí hay algo que debe ser arrancado, que debe ser quitado totalmente, que no hay absolutamente ninguna afinidad con la naturaleza de Cristo, con el carácter de Cristo. Todo lo contrario, que estorba en ese desarrollo que tenemos. Por eso, cuando el apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo, el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías, para que sea Ananías el que vaya y ore por Saulo y le declare la palabra que el Señor tiene para Saulo. Y dice en el verso 13 del capítulo 8, o capítulo 9, perdón, de Hechos 9, 8 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías se centró en todo lo malo que se decía de Saulo. Para Ananías este era un presente continuo. Esta es una realidad. Quizá tú no estás del todo informado allá en el cielo, pero aquí te tengo las noticias de última hora, del presente. Este hombre por el que tú me estás mandando a que yo ore, este ha causado muchos males. He oído mucho acerca de él. No es cualquier hombre, este es un hombre malo. Este es un hombre que no tiene temor de ti. A ver, Ananías, este discípulo Ananías, estaba centrado
en algo que ya tenía que ver con el pasado de Saulo. Él tenía temor por todo lo que había escuchado de Saulo y aún la autoridad que tenía de los principales sacerdotes para arrestar a quien fuera, para llevarlo preso. Sin embargo, en el verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando dice, ve, porque instrumento escogido me es este, ahí está declarando el Señor. Primero está ordenándole a Ananías, porque le dice, ve. No lo estaba dejando en una decisión de Ananías. Si quieres, lo haces y no lo haces. Hay algunos que por eso se toman su tiempo. Cuando el Señor le está diciendo, ve, llega a él, llega a ella, escríbele, llámale ahora. Porque instrumento escogido me es él, porque instrumento escogido me es ella. Pero algunos vienen y todavía se toman su tiempo. ¿Será que es el Señor? ¿Será que seré yo? Todavía no entienden al Señor. Él estaba mandando a Ananías y Ananías estaba tratando de hacer recapacitar al Señor. No me mandes ahí. Ahí corro riesgo. Recuerda que yo soy instrumento útil en tus manos. Si yo voy con él, quizá no regrese. No sé qué me va a pasar. Pero la orden del Señor, ve. Porque hay una razón, porque instrumento escogido me es este. Quiere decir que Saulo, como todo ser humano cuando viene a los pies de Cristo, tiene un pasado. Cada uno, su pasado puede ser muy diferente a otros, pero en donde el pasado se torna igual, es cuando entendemos que estábamos separados de Dios, sin Cristo, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor se había determinado modelar a través de este hombre llamado Saulo, que todos vieran su naturaleza, su obra en la vida de este hombre. Entonces, para Saulo, ¿en qué consistía esto? Que Saulo no era un hombre que se iba a sentir mal por lo que había hecho antes solamente e iba a seguir con lo mismo. No, para Saulo él entendió lo que desde un comienzo, desde un principio, lo que significaba vivir en Cristo, que es mucho más adelante cuando nosotros leemos que Pablo dice, ya no vivo yo, pero no es porque hasta allí Pablo lo haya experimentado. Desde su conversión, cuando dice, ¿quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ahí se somete plenamente al señorío de Cristo. Desde allí, él entiende
que a partir de ese momento, de ese instante, ya es Cristo viviendo plenamente en él, integralmente. Por eso el ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él entiende la plenitud de Cristo viviendo en él. Eso es exactamente lo que tenemos que tener nosotros claridad. ¿Por qué esa área de tu vida? ¿Por qué esas áreas todavía siguen aflorando? Todavía hay ciertos destellos de aquello que tú ya no eres. Es que no se trata solo de decir yo ya no soy, sino se trata de evidenciarlo. Que es integral. Que todos sepan que nuestra manera de pensar no es la misma. No porque estamos diciendo, no crea usted, yo ya no soy igual. Yo ya no pienso como antes. Yo ya no soy el mismo, la misma de antes. Fíjese que, no, yo he cambiado. No, a veces, ¿cuánto tiempo se toma para decir algo que no se está reflejando, no se está dando a conocer plenamente? Pablo entonces, ya más adelante, ya él evidencia con su estilo de vida. Y digo más adelante, pero a partir de ese momento, él revela quién lo gobierna, quién lo dirige. Y entonces comienza a modelar, y por eso más adelante vemos a un Pablo totalmente comprometido con el Señor, apasionado. Su vida está en él. Entonces, a un Pablo que no es una área o algunas áreas de su vida las que están manifestando al Señor, sino que es toda su vida. La plenitud de Cristo expresándose en Pablo. Exactamente así la plenitud de Cristo debe expresarse en ti y en mí también, en cada uno de nosotros. Esa parte de tu vida que crees que te está costando o que te ha costado, que no sé por qué no logro dar a conocer, no, es que la plenitud de Dios está en ti y en mí. Cristo habitando plenamente en ti y en mí, viviendo en su plenitud en nosotros. Entonces no puede existir, me cuesta, está difícil, me está costando. O no lo has entendido, o no lo ha entendido el que hable así. No lo ha entendido a cabalidad. Porque para Zaqueo, la mujer samaritana, sin recibir enseñanzas como las que recibimos nosotros hoy, se despojaron inmediatamente. Y ellos podrían haber dicho, ellos pudieron haber tenido dificultad con diferentes áreas y hoy podrían decir, pero es que nosotros no tuvimos la enseñanza de ustedes. Pero no fue así, fue inmediato. Cristo se reveló a sus vidas. El accionar de la mujer samaritana era el accionar de Cristo en ella. Esa manera de decidir de Zaqueo era la manera en que Cristo decidía. No para más adelante, no poco a poco, no,
entendió entonces que era de evidenciarlo inmediatamente. Un Pablo que lo encontramos también mostrando, revelando el gobierno de Dios en su vida. Él entendió lo que le fue dicho, porque instrumento escogido me es este. No pierdas el objetivo. En medio de cualquier circunstancia, en medio de lo que o del proceso en el que nos encontramos hoy día, no pierdas el objetivo. Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. Somos instrumentos útiles en sus manos. Por eso es que necesitamos nosotros ser preparados, ser pulidos, para que estemos prestos para todo tiempo, para todo momento. Y con esto vamos a concluir, y al mismo tiempo es la introducción para lo que estaremos enseñando ya por la tarde. Así es de que desde ya deseo con todo mi corazón que lo que está recibiendo, lo que estamos recibiendo, produzca el fruto en nuestra vida, porque para eso envía Él su palabra y sus palabras a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de todo aquel que está sintonizando, todo aquel que está escuchando y ha escuchado y recibido esta palabra. Que el carácter de Cristo se evidencie, que tu obra, la obra del Espíritu Santo, se evidencie en cada uno, se dé a conocer, para que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas, que el mundo reconozca quiénes somos, por esa manera de expresar esa identidad, que somos idénticos, no parecidos, somos idénticos a Cristo, así como Cristo es idéntico al Padre. Gracias te damos en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Les espero en la siguiente enseñanza.